Hola, Dios los bendiga grandemente a todos y todas los que están conectando, los que se vayan conectando. Vamos a hablar de un tema muy bonito y lo hemos titulado La semilla del Evangelio, la palabra, entre paréntesis, la semilla del Evangelio, la palabra. Entonces, eh, vamos a dar inicio a este espacio. De todas formas, vamos a arrancar porque para que nos alcance el tiempo y va a quedar grabado de todas formas el espacio para que lo podamos repetir las veces que sea necesario y que podamos eh, buscar otra vez los textos bíblicos y podamos repetir el video, podamos compartirlo y podamos interiorizar el mensaje, que es lo más importante, ¿cierto? Porque podemos escuchar mucho mensaje, mucha palabra, pero lo más importante es que nosotros empecemos a interiorizar lo que escuchamos. Lo que nos edifica lo debemos de interiorizar y empezar a edificarnos en ello, empezar a ponerlo en práctica, ¿cierto? Porque de nada sirve que, como explicamos la vez pasada, que seamos simplemente oidores y no hacedores, como dice la palabra de Dios. Entonces la idea es que seamos oidores, pero también hacedores de la palabra. Entonces vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. La conexión pasada les hablaba sobre la importancia de nosotros entender el Evangelio a profundidad, que podamos saber cuando nosotros entreguemos nuestras vidas a Jesucristo, nosotros podamos entender qué es lo que estamos haciendo de manera consciente, ¿cierto? Para que así vivamos el Evangelio de manera consciente. Entonces yo les decía que es muy importante que leamos, le dediquemos tiempo al Génesis, le dediquemos tiempito al Evangelio de Juan y a el libro de Hechos. Es importantísimo que lo hagamos. Ahí vamos a comprender a profundidad lo que es el Evangelio, qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cuál fue ese acto maravilloso, esa oportunidad, ese, eh, esa, esa oportunidad que Él nos dio para que nosotros fuéramos salvos, porque no teníamos oportunidad alguna, ¿cierto? Entonces es importante entender eso. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál fue el sacrificio? ¿Cuál es el significado de ese sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario? Eso es importante. Bueno, entonces Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo repito, este capítulo me encanta porque acá está consignado lo que es la unicidad, acá está la manifestación de Dios. Entonces, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, hace tiempo les explicaba eso, el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea, profundicemos bastante en este texto para que los invito a que profundicen bastante, estudienlo bastante, este capítulo, y van a encontrar cosas hermosas acá, o sea, revelaciones poderosas de nuestro Dios para nosotros. Entonces, nosotros vamos a empezar con algo que de pronto nosotros hemos tenido de manera errónea en nuestras mentes. Nosotros no somos simplemente una semilla. Hay veces nos han dicho que nosotros somos una semilla o que se implantó la semilla de la palabra de Dios y sí, eso es de cierto modo real. Usted cuando la palabra usted empieza a escuchar la palabra, esta semilla es implantada en usted, ¿cierto? Pero lo que yo quiero que tú sepas es que no es la verdad absoluta. O sea, nosotros no somos simplemente una semilla, o la palabra no es solamente una semilla. Nosotros somos un bosque completo.
La palabra es un bosque completo, ¿cierto? Y para eso traje esta semillita. No sé si la logran ver. Si es una semilla pequeña, parecida al grano de mostaza que habla la palabra de Dios, vea, es una semillita. Bueno, esa semilla es de un naranjo. Cuando tú plantas una semilla, de esa semilla nace un árbol, ¿cierto? Pero ese árbol tiene muchísimos frutos y esos frutos tienen más semillas en su interior. Y esas semillas, al plantarse, también se convierten en un árbol. Y ese árbol produce más frutos, que produce más semillas, que produce otro árbol, que produce más fruto y que produce más semillas. Y así, eso es infinito. Quiere decir que nosotros somos un bosque completo, no simplemente una semilla. Y más adelantico vamos a darnos cuenta más a profundidad de lo que les estoy diciendo, ¿cierto? El Evangelio de Jesucristo es la semilla implantada en cada uno de nosotros y empezó con Dios mismo, que es la palabra, como les explicaba ahorita en el Evangelio de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Para que podamos entender, vamos al Génesis, ¿cierto? Génesis, por ejemplo, Génesis capítulo 1. Vamos a ir a mirar Génesis capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Escuchen esto. Quiere decir que lo que les explicaba ahorita del Evangelio de Juan, el primer capítulo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el Génesis. Ahora vamos a Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, gloria al Señor. O sea, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor Jesús. Todo lo hizo por medio de la palabra. Hágase los cielos, hágase los árboles, hágase por la palabra. Espero que me hayan entendido esto porque es muy profundo. Luego, en las manifestaciones constantes a los antiguos, Dios se manifestaba de maneras diferentes a los profetas anteriormente, a Moisés, a Isaías, a todos los profetas y a los apóstoles. Más adelante pues se hizo carne y ya lo pudieron evidenciar, lo pudieron ver físicamente, pero se manifestaba de diferentes maneras, ¿sí? En el Antiguo Testamento ustedes ven que se manifestaba como en una zarza, se manifestaba en una columna de fuego, se manifestaba en una nube, se manifestaba en un ángel, se manifestaba de diferentes formas. Y la manifestación cuando se hizo carne, ¿cierto? Cuando Dios mismo se hizo carne, que es Jesús, Jesucristo mismo se implantó, se impresó, hizo una impresión en los apóstoles, le reveló todo lo que era el Evangelio, para que ellos los adoctrinó. Cogió esas 12 personas, se les manifestó en carne a la humanidad, pero cogió exactamente esas 12 personas y se implantó en ellos, o sea, los adoctrinó para que pensaran, para que entendieran el Evangelio verdadero. Y porque anteriormente en el Antiguo Testamento, pues la gente estaba muy confundida. Recuerden que la gente estaba supremamente confundida. Los fariseos y los escribas, que ellos seguían el tema de la Torá que ustedes han escuchado, el Antiguo Testamento al pie de la letra, pero lo seguían en letra nada más, ¿sí? O como apariencia nada más,
para aparentar ante las demás personas que estaban bien, que eran muy santos y que andaban de manera ordenada según los estatutos escritos dados en las ordenanzas en la ley, pero internamente no estaban teniendo ese cambio que Jesucristo quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces ellos hacían cosas a nivel físico que según ellos estaba bien hecho porque la ley lo decía así, pero internamente no querían generar un cambio en sus vidas, ¿sí? Entonces se pensaba más de forma material y no internamente de manera espiritual. No había una transformación real desde el interior de cada uno. Entonces, mire lo que es la semilla. Jesucristo llegó y cogió esas 12 personas, los adoctrinó, implantó esas semillas en ellos y hoy somos millones. Hoy son un bosque completo. Somos millones. Y mire que todo arrancó por ahí, con esas 12 semillitas. ¿Sí? Los 12 apóstoles. Y hoy somos millones. O sea, sí pueden entender la magnitud de lo que Jesús nos ha entregado a nosotros. O sea, nosotros no somos solamente una semilla, somos millones. ¿Por qué somos millones? Porque si tú entiendes el mensaje de hoy, entonces no te vas a quedar callado o callada, sino que vas a entender que tú eres una semilla en expansión, una semilla que debe de tocar a otras personas, debe de llevar fruto, ¿cierto? Y si tú das fruto, entonces esa otra semilla también va a tener ese mismo ADN y va a tocar también otras personas. O sea, tú vas a ser un canal de bendición para miles y millones de personas, pero no nos podemos quedar callados, ¿cierto? Porque si no, entonces vamos a hacer una semilla que no da fruto, una semilla que se queda estancada, una semilla que no está dando fruto. Eso es importante que lo entendamos. No podemos quedarnos callados con lo que ya Dios nos ha entregado. Debemos multiplicar esto, como hicieron los apóstoles. Y fruto de eso somos nosotros hoy en día. Millones y millones de cristianos entregando el evangelio verdadero a otras personas para que salgan de la esclavitud del pecado. Entonces, Juan quiere mostrar la revelación de Dios al mundo en Juan 1.14. Vamos a leer 1.14. Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. Gloria al Señor Jesús. Miren lo valioso que es que podamos entender este capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, la palabra, Jesús, Dios mismo, fue hecho carne manifestado en el Hijo. O sea, la palabra misma, Jesús hecho carne, Dios hecho carne. O sea, no se me vayan a perder ahí. Profundicemos en ese capítulo de Juan, en ese capítulo 1 del Evangelio de Juan. Profundicemos allí, porque capítulo 1, versículo 1, porque vamos a encontrar algo muy profundo, la revelación de Dios manifestado en carne. Juan 1.14. Jesús es la palabra viva de Dios, así es como Él mismo se da a conocer a la humanidad. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el verbo es la palabra y por la palabra todo fue hecho. Yo creo que no, más claro no canta un gallo como el dicho por ahí. Si vamos a Génesis 1, mire que vamos otra vez a Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo, o sea que en el principio era Dios. Y el verbo, la palabra, era con Dios. O sea, la palabra era Dios mismo. Y la palabra era Dios.
Gloria al Señor Jesús. Y acá en el 14, Juan 1:14, se nos está diciendo, y que el verbo fue hecho carne. ¿Sí me entienden? El verbo, acuérdense en el capítulo 1, versículo 1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y quién fue hecho carne? Dios, ¿sí? Jesucristo. O sea que Jesucristo es Dios. Mire pues, Dios fue hecho carne. Quiere decir, y el verbo fue hecho carne, la palabra, Dios mismo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Yo creo que ya ahí si no hay es pierde pues. El verbo en griego significa logos. ¿Qué significa logos? Investiguen. El verbo en griego significa logos. ¿Y qué significa logos? Palabra, discurso, expresión o mensaje. Gloria al Señor Jesús. O sea que está supremamente claro el Evangelio de Juan, lo que Juan nos quería mostrar acá. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa el verbo en griego? Logos, que significa palabra. O sea que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Gloria al Señor Jesús. No hay pierde aquí. ¿Y qué significa la palabra? Discurso, expresión o mensaje. ¿El mensaje de qué? Las buenas nuevas de salvación. Gloria al Señor Jesús. Entonces, vamos a leer en 1 Corintios 15, ya entendiendo esto. Vamos a leer en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 3 al 5. ¿Por qué repetí tanto lo que les estaba ahorita contando? Porque es importante que nosotros podamos interiorizar esto, que nosotros no lo dejemos pasar desapercibido. O sea, así abuelo de pájaro, no, es que Jesucristo se hizo carne y y ya, no, que nosotros necesitamos interiorizar esto para poder entender de aquí en adelante todo lo que vamos a hablar de la palabra de Dios, el Evangelio, ¿sí? Entonces hay que conocer realmente lo que la esencia de lo que es el Evangelio, lo que hay aquí adentro de esta palabra que es Jesús mismo hablándonos a nosotros hoy. Gloria al Señor Jesús. Entonces en 1 Corintios 15:3 vamos a hablar. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Gloria al Señor Jesús. Miren pues lo importante de esto. Primera de Corintios 15:3 al 5, para que vayamos entendiendo qué es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? Vamos a leer en Romanos 6, capítulo 6, versículo del 4 al 7, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria al Señor Jesús. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gloria al Señor Jesús. Entonces, este es el significado. Primero, en 1 Corintios 15:3 al 5, vamos a ver lo que es el significado del sacrificio en la cruz del Calvario. Y luego vamos a ver el significado para nosotros cuando le recibimos en Romanos 6, del 4 al 7.
cuando nosotros recibimos el bautizo, cuando creemos en esa obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por toda la humanidad, cuando nosotros entendemos y asumimos bautizarnos, ¿cierto? Reconocemos nuestro pecado y lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, reconocemos la obra maravillosa en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, ahí es lo que está hablando Romanos capítulo 6 del versículo 4 al 7, el significado de ese bautizo en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria al Señor Jesús. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Gloria al Señor Jesús. Entonces acá nos habla de la importancia del bautizo en agua en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Lucas 24. Vamos a leer Lucas 24. Gloria a Dios. Lucas capítulo 24 dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Acá ya nos está hablando de la resurrección. O sea, mire lo importante que noten bien lo que está pasando acá. Y voy a repetir los textos para que lo lean a profundidad y lo analicen, porque aquí está revelado lo que es el Evangelio de Jesucristo, la muerte, la sepultura y resurrección, lo que significa y qué pasa si nosotros recibimos este sacrificio y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Primera de Corintios 15, 3 al 5. Romanos capítulo 6 del 4 al 7. Tomen nota para que los estudien en casa. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Y en Lucas 24 vamos a ver la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al Señor Jesús. Ya Dios, Jesucristo, les había dicho lo que iba a pasar 3 días después de que Él muriera, que iba a resucitar de entre los muertos. Pero aquí ellas estaban perplejas porque todavía no como que asimilaban la idea de que Jesús ya había resucitado. Gloria al Señor. No está aquí, dijeron los ángeles, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Gloria al Señor Jesús. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Gloria al Señor Jesús. Era María Magdalena,
y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahí está bien explicadito, en Lucas 24, léanlo hasta el 10, del 24 del 1 al 10, está muy bien explicado. Entonces, resultados de la siembra. Ahí les acabé de explicar lo que nosotros debemos interiorizar y lo que debemos enseñar a otras personas para que también conozcan el plan de nuestra redención, el plan que Jesucristo siempre ha tenido desde el principio con la humanidad, y que solamente el que lo acepte, el que lo entienda, lo acepte y entregue su vida a Él, va a tener participación o va a poder acceder a esta salvación tan grande que Dios ha prometido a todos los que le creemos y vivamos el Evangelio. Resultados de la siembra, Marcos 4. Vamos a leer en Marcos 4. Dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Esto es importante porque vamos a ver lo que es el tema de la siembra, lo que hemos venido conversando. ¿Listo? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oí aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Les voy a leer todo el texto y ahorita vamos a hablar sobre este tema para que podamos entender el tema de la siembra. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 5 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando mire pues que Jesús nos hablaba por parábolas, les hablaba a los apóstoles por parábolas, o sea, como en forma de que ellos pudieran entender de manera coquito, pudieran entender las maravillas de lo que él estaba hablando. Sin embargo, mire que nosotros todavía sigue pasando, no solo les pasaba a ellos, Dios mismo hablándoles, porque él estaba manifestado ahí, encarnado ahí en el Hijo, hablándoles Dios mismo, y sin embargo ellos no podían comprender. Porque las cosas de Dios se han de comprender y de discernir de manera espiritual, que eso es otro tema más adelante que vamos a hablar. Pero es importante un resumen ahí cortico para que podamos entender que muchas veces tal vez te has preguntado: ¿yo por qué leo tanto la Biblia? Leo y no entiendo nada, o no pasa nada en mí. Resulta de que no podemos leer la Biblia como un libro cualquiera, porque la Biblia es literalmente la palabra de Dios. O sea, es literalmente Dios mismo hablándonos. Entonces nosotros no podemos ver la Biblia como un libro cualquiera. Tenemos que empezar a tener respeto por la palabra de Dios, por la Biblia. Que cuando cojamos el libro sagrado, nosotros oremos primero antes de abrir este libro sagrado y digamos: Dios, Jesús de Nazaret, dame sabiduría, entendimiento y revelación de lo que voy a leer. Que lo que lea llene mi corazón, ¿sí? Transforme mi vida. Que lo que lea dé fruto en mí, y que yo pueda comprender lo que quieres transmitirme conforme a la necesidad que tú sabes que tengo. O sea, una oración donde nosotros podamos abrir este libro sagrado con respeto y le hayamos pedido a Dios que por medio del Espíritu Santo Él nos muestre lo que hay aquí, lo que Él quiere mostrarnos, ¿cierto? Y así nosotros vamos a empezar a tener revelación de la palabra. Él nos va a mostrar. Si nosotros hacemos eso de corazón antes de arrancar a leer la Biblia, estoy 100% seguro que Él nos va a mostrar. Él nos va a ir enseñando, y esa palabra va a ser algo en nosotros extraordinario. Usted se va a ir dando cuenta en el camino, porque la palabra de Dios dice que nunca regresa vacía,
pero entonces tenemos que interiorizar esto, leerlo con respeto y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele lo que hay allí escrito. Si no, vamos a leer y nos va a parecer un libro normal, no va a pasar nada. Gloria al Señor Jesús, porque se ha de discernir espiritualmente, como dice la palabra de Dios, no carnalmente, sino de manera espiritual. Entonces, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y entonces Jesús es tan hermoso, tan bello, que les explicó exactamente cada punto de lo que él les había contado en la parábola. Les voy a leer. Y les dijo, en el versículo 13 del capítulo 4 de Marcos. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, les quiso decir, no entendieron esta parábola tan sencilla, entonces ¿cómo van a entender las demás parábolas? Porque esto es importantísimo, porque es la siembra de la palabra de Dios. O sea, tenemos que entender bien qué es lo que estamos transmitiendo a los demás y qué es lo que nosotros estamos interiorizando para que podamos vivir el Evangelio como Cristo quiere que vivamos el Evangelio y como quiere que lo entreguemos a otros para que puedan comprender a profundidad la maravillosa obra de Jesús en la cruz del Calvario. El sembrador es el que siembra la palabra, les empezó a explicar el Señor. Presten atención, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no entienden no tienen raíz, perdón, en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, las semillas que cayeron junto al camino, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces viene Satanás con un murmullo y lo pone a dudar a usted después de lo que escuchó, y entonces esa palabra no hace una obra en usted, ¿cierto? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. O sea, no permitimos que esa palabra se quede en nuestro interior. No empezamos a practicar la palabra, sino que solamente fuimos a oír, nada más. Entonces, sino que son de corta duración. Recuerden lo que les estoy diciendo. Podemos escuchar un sermón y al otro día ya no nos acordamos. Corta duración. O sea que entonces, ¿cómo la vamos a aplicar a nuestras vidas? Esos son los que cayó la semilla en terreno pedregoso. Porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí, también pasa que cuando ya nos sentimos excluidos, porque cuando tú empiezas a buscar de Dios y empiezas a escuchar la palabra y a tener lectura de la palabra, pues va a empezar va a empezar a generar, va a empezar a crecer una luz en ti. Entonces, digamos así, la gente que está caminando en la oscuridad va a empezar a alejarse de ti, ¿sí? Muchas veces van a empezar a decir, no, ya le lavaron el cerebro. No, ya se dejó tramar allá de esos evangélicos. No, ya mejor dicho, ya no vive la vida. Ya no le gusta gozar, ya no le gusta bailar, ya no le gusta beber. No, ¿para qué lo invitamos si ya no le gustan las recochas o heces? Bueno, va a pasar muchas cosas a estas porque tú te vas a sentir excluido, porque obviamente ya vas a empezar a caminar de manera diferente. Esto para que lo tengan en cuenta de lo que les va a pasar. Pero no tienen raíz en sí, no son de corta duración y luego tropiezan. Entonces, cuando usted ya llega a esa presión,
usted ya siente que no, esto no es para mí, y entonces tira la toalla y vende su salvación por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú. Para que puedan entender, muchachos. O sea que hay que esforzarnos, ¿sí? La salvación es gratuita, por gracia, porque Dios pagó un precio muy caro, pero nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que recibir, eh, tenemos que recibir este sacrificio, recibirlo a Él, pero tenemos que esforzarnos. ¿Y esforzarnos en qué? El esfuerzo es renunciar a la carne, a los deseos de este mundo, ¿cierto? Y empezar a caminar conforme al Espíritu. Sino que el enemigo nos hace ver que es muy difícil, pero no es difícil, ¿cierto? Estos son los que fueron sembrados en tierra de espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esto acá es donde tenemos que poner mucho cuidado. Esta parte nos puede pasar a todos. Porque hay veces, por los afanes de la vida y por el desespero de tener una vida, digamos, que no es malo, puedes querer tener una vida, no estoy diciendo que sea malo y que tienes que ser pues un pobre llevado y arrastrado para poder seguir a Cristo, no, eso es mentira, eso también es falso, ¿cierto? Porque Jesucristo es el dueño del oro y la plata y Jesucristo es rey, o sea, es el dueño de todo. Y obviamente la palabra de Dios dice algo muy bonito que yo siempre lo guardo en mi corazón y es, ¿qué padre si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente? ¿O qué padre si su hijo le pide pan le dará una piedra? Si nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que le pidamos, ¿cierto? Pero entonces hay veces no sabemos pedir, porque tenemos que pedir con un corazón, con un interés genuino, o sea, un corazón limpio, transparente, porque Él conoce. Nosotros podemos engañar a la gente hablando pronto palabras bonitas, pero internamente Él sabe para qué nosotros queremos riqueza si le estamos pidiendo riqueza. Internamente Él sabe. Sí, pero entonces no es malo pedir riquezas, pero ¿con qué intención se está pidiendo esas riquezas? ¿Cierto? Porque un cuchillo sirve para muchas cosas. Un cuchillo sirve para partir mantequilla, quesito, para partir un pan, o también sirve para sicariar a una persona, quitarle la vida a un ser humano, ¿cierto? Entonces, ¿para qué yo quiero ese cuchillo? ¿Para qué yo quiero dinero? ¿Cuál es mi intención con ese dinero? Bueno, y eso es otro tema que más adelante lo vamos a hablar porque es muy chévere, muy bonito, porque hay veces nosotros confundimos humildad y pobreza con seguir a Jesucristo y es un tema también que nos han implantado a veces de manera errada. Listo. Pero lo que quiere decir Jesucristo acá es que hay veces nosotros nos dejamos llevar de las cosas materiales y no lo ponemos a Él en primer lugar. Entonces, por querer vivir sabroso, muy bueno, nos alejamos, hay veces, de las cosas espirituales y nos vamos en busca de esas riquezas, ¿sí? Entonces nos vendemos a eso. Entonces resulta de que el final no va a ser bueno. Puede que nosotros podamos tener muchas cosas y vivamos muy rico, físicamente, materialmente, pero esto acá es pasajero, momentáneo, es efímero. Cuando menos piensa tú, cuelga los tarros o te mueres, alguna cosa, y te fuiste sin recibir a Cristo en tu corazón. No tuviste la oportunidad de ser salvo y no lo aprovechaste porque teníamos la mirada solamente en vivir sabroso acá, en lo material, ¿cierto? Entonces, es importante que vivamos bueno y enfocarnos en tener un plan, pero que nosotros entendamos que Cristo debe ser el centro, lo primero que debe estar allí, ¿cierto? Y poner todo eso en manos de Él, todo eso que nosotros queremos y lo que vayamos a emprender y lo que estemos haciendo, ponerlo en manos de Él y que nosotros las intenciones sean genuinas con lo que nosotros queremos lograr de manera material. Entonces, mire pues, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra
y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los que la semilla cae en tierra fértil, en tierra abonada, en tierra buena. ¿Sí? ¿Qué quiere decir tierra abonada, tierra buena, amigo y amiga, hermano y hermana? Que nosotros tengamos eh, disposición, ¿sí? Esa semilla que cayó en tierra abonada habla de la disposición. Personas que tienen disposición a la palabra, disposición al cambio. Porque yo hay veces he pensado y he escuchado por ahí predicaciones que estoy muy de acuerdo que hablan sobre que nosotros, o sea, Dios no va a venir a quitarnos la borrachera, a quitarnos el vicio del trago, o va a venir a quitarnos el vicio de la marihuana o de lo que consuman las personas. No, sí. O del adulterio o todos los pecados lo que podamos nosotros hacer que no agrada a Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque por eso está el libre albedrío, ¿cierto? Entonces nosotros hay veces queremos hacer el libre albedrío y hacer lo que nos pegan gana, pero cuando nos toca llegar a responder por esas acciones, porque créame que todas las acciones tienen consecuencias, tienen un resultado, ¿sí? Y nos va a tocar responder por eso. Así de sencillo. Entonces, podemos orar, esperando las rodillas y todo, pero siempre va a haber una consecuencia. Me hago entender. Voy a poner un ejemplo claro, pues, y preciso, porque si de pronto hay veces somos muy religiosos y no entendemos esto. Yo puedo leer la palabra de Dios, orar todo el tiempo, ayunar todo el tiempo, hacer vigilia de todo, y gloria a Dios por eso, y maravilloso hacerlo. Pero si yo, por ejemplo, cometo adulterio, voy por fuera del matrimonio, tengo relaciones con una otra mujer, esa mujer quedó en embarazo, ahí va a haber, ahí hay una consecuencia. Y por mucho que usted haya orado, por mucho que usted haya ayunado, por mucho que usted, sí, Dios le perdona porque usted después puede ir y arrepentido de verdad de corazón y pedir perdón a Dios por eso. Y Dios le perdona porque Él es muy bueno. Pero va a quedar la consecuencia porque ese hijo por fuera del matrimonio quedó ahí. ¿Cierto que sí? Y usted sabe que eso de todas maneras, así Dios le haya perdonado, va a quedar esa marca. ¿Cierto? Entonces por eso hay que poner mucho cuidado con nuestras acciones. Es mejor entender antes de, porque nosotros a veces queremos ir por la vida haciendo y deshaciendo, pero cuando ya nos toca llegar, nos mandan la cuenta de factura, entonces ya nosotros ahí sí empezamos a echarle la culpa a Dios. Ay Dios, pero usted ¿por qué no me avisó? Ay Dios, pero ¿por qué me pasas tú a mí? Y no, literalmente la mayoría, por no decir que todas las cosas que nos suceden de manera negativa, es el resultado de acciones que nosotros hemos tenido sin pedir consentimiento a Dios antes de hacer algo, ¿sí? Sin tenerlo en cuenta a Él. Pero después vamos y le hacemos el reclamo sabiendo que ni siquiera lo tuvimos en cuenta a Él cuando íbamos a hacer eso y no le pedimos consentimiento si eso era bueno o era malo o que nos podía, no hicimos ni un análisis que podía afectar eso en el futuro. Y el problema, ¿sabe cuál es? Que no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta también a nuestros hijos y a los hijos de los hijos y de los hijos. Por muchas generaciones han pasado situaciones en familias que el papá o la mamá cometió un hecho que marcó a su familia para toda la vida. Y eso es otro tema también que más adelante podemos hablar de él porque es muy importante. Hay cosas, hay pecados que cometieron nuestros bisabuelos y nosotros todavía estamos pagando los platos rotos de ese acto. Y puede que su bisabuelo o su abuelo se haya arrepentido, pero de todas maneras que una consecuencia, ¿sí? Como cuando a ti te cortan o algo, a ti se te sana la herida, ¿cierto? Pero queda la cicatriz. Entonces, hay que prestarle atención a esto. Entonces, y estos son los que fueron sembrados en tierra abonada. Entonces, cuando tenemos disposición, nosotros, esa es la tierra abonada. Esa es la buena semilla que cayó en tierra abonada. Que tenemos disposición
y que interiorizamos, no solo somos oidores, sino hacedores de esa palabra, ¿sí? Que la interiorizamos, la escuchamos y empezamos a caminar conforme a esa palabra. Gloria al Señor Jesús. Ahí es donde va a haber un resultado importante en nosotros, una transformación desde adentro, ¿cierto? Pero entonces nosotros tenemos que tener disposición, tenemos que querer, porque hay veces uno puede hablarle de la palabra a mucha gente, pero usted no quiere, uno no quiere, así de sencillo. Uno hay veces, para poner otro ejemplo de la hamburguesa, hay veces de las comidas rápidas, son muy buenas, pero sabemos que si nos volvemos adictos a eso, vamos a tener problemas de salud a corto, mediano y largo plazo. Entonces después no nos podemos quejar, ay, este colesterol, este colon, esto no sé qué, porque es algo que nosotros mismos provocamos, ¿cierto? Y entonces nosotros sabemos que es malo, pero lo seguimos consumiendo, ¿cierto? Entonces mire que ahí nosotros no estamos teniendo disposición. Si nosotros sabemos que algo nos va a afectar, entonces tenemos que empezar a dejar de consumir determinado alimento, poniendo el ejemplo de los alimentos. Lo mismo pasa con el pecado. Si nosotros sabemos que eso no nos edifica espiritualmente, tenemos que empezar a dejar eso y nos va a doler porque la hamburguesa es muy rica y uno quisiera comer a veces todos los días, pero si uno no toma conciencia de que eso le va a provocar un problema más adelante y no empieza a regular eso en su vida, entonces no estamos teniendo disposición al cambio. Y le pueden mostrar una cantidad de médicos especialistas en qué lo va a afectar, cómo va a provocar eso, enfermedades en su organismo, y usted le va a importar un bledo, porque es como el cigarrillo. Las cajas de cigarrillo traen hasta los dibujos de todo lo que puede provocar en su garganta, en su boca, en sus pulmones. Ya personas deterioradas por el cáncer y por enfermedades que provocan el cigarrillo, y la gente le importa un bledo y sigue fumando, se sigue matando sola. ¿Sí me hago entender? Y le voy a decir, hasta médicos que saben, tienen más pleno conocimiento de lo que provoca el cigarrillo en el ser humano y salen de una cirugía o de de la clínica donde están trabajando y van y se fuman un cigarrillo. Paradójicamente. Entonces, por eso le digo que más es disposición, disposición, querer, querer, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios. Vamos a ir terminando. Estamos llamados a seguir esparciendo la semilla. Ya anotando esto y habiendo interiorizado esto, que ojalá lo podamos poner en práctica, voy a leerles en Ezequiel 3:17 y ya terminamos. Gloria al Señor Jesús. Ezequiel 3:17 dice la palabra del Señor. Felicitaciones a todos los que se quedaron ahí hasta el final. De todas maneras va a quedar grabado para que lo podamos repetir y estudiar todos estos textos bíblicos. Y felicitaciones porque eso es lo que indica lo último que explicamos, la disposición. La disposición. Gloria al Señor Jesús. Cuando nosotros nos disponemos ante Jesucristo, no ante mí o ante cualquier persona humana, no, ante Jesucristo, cuando nos disponemos ante la palabra, Dios hace cosas grandísimas en nosotros. Vamos a ver un resultado impresionante. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a leer en Ezequiel 3:17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Miren, este texto hay que ponerle cuidado. Más que todas las personas que ya conocemos del Evangelio, que estamos conectados acá, no nos podemos quedar callados, chicos. Tenemos que hablar de lo que ya Dios ha hecho en nosotros y de lo que puede hacer en otras personas. Debemos hablar de la palabra. No nos avergoncemos del Evangelio, hablemos de la palabra, porque mire lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel.
Si nosotros sabiendo y no le contamos al impío de que va por mal camino y que va a padecer, va a morir eternamente por su maldad, entonces su sangre demandaré de tu mano, porque nosotros ya conocemos y no fuimos capaces de decirle a la persona, ve, vas por mal camino, mira, ve, la palabra de Dios dice esto, Él quiere salvarte, Él quiere que seas salvo, eso hay que hacerlo. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, miren pues, aquí hay dos connotaciones. Si nosotros nos quedamos callados ya sabiendo y no le contamos al otro, pues esa persona va a morir por su pecado, pero nosotros también vamos a tener culpa ahí porque nosotros sabíamos y no fuimos capaces de... Es como si una persona está a su lado y usted sabe que lo van a matar ahí si se mete por determinado callejón. Usted dice, hermano, por allá le van a hacer daño. Y usted ya sabe que le van a hacer daño y no fue capaz de decirle y lo dejó que se fuera por ahí. Y allá lo mataron. ¿Cómo queda su conciencia? ¿Cómo queda usted en su conciencia? O sea, eso a usted lo va a perturbar toda la vida porque usted pudo haber evitado eso. Yo pudo haber dicho, mira, por ahí corres peligro, vete por otro camino. Eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. Pero si nosotros le amonestamos y le decimos eso, pero él de todas maneras con su terquedad o su soberbia sigue por el mismo camino, pues ya usted está librado porque usted ya usted hizo su parte, ya usted le dijo a él lo que podía pasar, ya esa persona ya tiene libre albedrío de decidir y ya tiene que saber que van a haber consecuencias y tiene que asumir esas consecuencias. Gloria al Señor Jesús. Entonces, no, yo creo que acá ya terminamos para que no nos alarguemos más y ojalá que lo pongamos en práctica. Y que Dios los bendiga, me alegra mucho que se hayan conectado. Ojalá sigan leyendo la palabra, anímense a leer la palabra, busquen, descarguen en su celular la palabra de Dios, ya pues es gratuita, o sea, todo el mundo la puede tener en su equipo móvil y puede andar con ella para todo lado y léase un versículo todo en el día. Vuelvo y les recomiendo, léase en el Génesis para que puedan entender un poco el origen y luego leas en el Evangelio de Juan y luego le hacen Hechos y van a encontrar algo maravilloso allí. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo para todos y todas.